Hola y bienvenidos a nuestro canal. Gracias por estar aquí, gracias por volver. Si es la primera vez que llegas aquí, bienvenido. Quiero aprovechar a enviar un gran saludo a todas las personas que nos ven desde diferentes lugares del mundo, a nuestros amigos de Colombia, de Perú, de México, de Argentina, de España y claro, por supuesto a todos nuestros amigos de aquí de Ecuador. Gracias a todos ustedes y a toda la gente que llega al canal. Hoy te quiero mostrar una nueva herramienta que viene junto con el chatbot de Bing, y es que podemos crear directamente o generar imágenes a través o directamente desde el buscador de Bing, específicamente del chatbot, utilizando la inteligencia artificial de DALL-E. Microsoft la ha incluido aquí. Es súper fácil de implementar y está ahí, la podemos utilizar de manera muy rápida. Y te voy a contar cómo. Lo primero que tienes que hacer es entrar al buscador de Bing dentro de Edge, recordar que tienes que haber iniciado sesión y aquí irnos acá arriba a la barrita, al icono de las barritas, irnos a configuración, irnos a más configuración y aquí donde dice idioma, tienes que marcar que el idioma de resultado de búsqueda, aparte de tu idioma, estamos hablando de español, tienes que marcar que también sea inglés, porque ahora solamente se pueden hacer pedidos de solicitud para generar la imagen en inglés, no lo puedes hacer en español todavía, pero estoy seguro que eso muy pronto va a cambiar. Luego de eso, ya que ahora sí me va a entender lo que voy a pedir en inglés, voy a seleccionar el modo más creativo. Puedo escribirle directamente aquí y decirle que si me puede crear una imagen de un perro a bordo de una nave espacial. Clic aquí, como podemos ver ahora me dice que está generando la imagen. Vamos a esperar unos segundos y ya tenemos nuestra imagen generada. Puedo seleccionar una de estas imágenes y como podemos ver está muy bonita y es una imagen única que puedes utilizarlas para tus proyectos. Aquí hay un botón para guardar, para descargar y automáticamente la puedes utilizar. Como te mencioné, la única desventaja o el único detalle, por mejor decirlo, es que tienes que hacer la solicitud en inglés. Puedes hacerlo directamente aquí como acabas de ver, o si te vas acá arriba a la línea de comando, vamos a poner image create y eso también nos va a llevar al entorno directo de la generación de imágenes. Aquí puedes ver algunas imágenes que han sido creadas. Aquí están las imágenes que tú has ido creando porque están pegadas a tu perfil, pues no. Y aquí tengo algunos ejemplos. Y aquí también podemos especificar todo lo que tú quieras para poder generar una imagen. Yo aquí le voy a poner crear. La parte de creación, de la parte de los prompts para crear imágenes, pues realmente es todo un mundo. Mientras más detallados seas en la especificación de lo que tú quieres, la imagen va a ser mucho más realista, mucho más interesante. Ok, aquí le hemos pedido la foto de un joven con un perrito que ambos estén riéndose con la luz del sol y con un lente específico de 3.2. Entonces ya comienzas a poder definir de alguna manera específica lo que tú quieres que haga la inteligencia artificial. Te voy a enseñar algunas de las imágenes que generé. Aquí le dije que me cree una joven que está en su laptop con un gato. Acá tenemos otras imágenes generadas. Por ejemplo, esta le escribí que me cree una imagen de un perro conduciendo, pero luego le dije que cree una imagen de un perro conduciendo, pero que parezca realista. Puedes ver la diferencia entre las dos instrucciones y el resultado, pues no. Realmente el cómo colocar los prompts, como te menciono, es todo un detalle. Yo te voy a dejar en la descripción los ejemplos que he utilizado y si tienes problemas con escribirlos en inglés, pues puedes utilizar el traductor, escribes la instrucción en español. Por ejemplo, yo puedo escribir esto en español, aquí me acaba de dar en inglés, lo voy a copiar, lo voy a pegar y le voy a pedir que me genere y veamos qué sucede. Y esto es lo que me acaba de crear de manera automática. Y claro, le podemos poner el término realista y probablemente genere de otra manera las imágenes. Ok, esto era lo que te quería contar de esta nueva funcionalidad que tiene Bing y que me parece genial, que la podemos aprovechar directamente desde el buscador de Bing. Listo,
Gracias por visitar el canal, gracias por estar aquí. Si te gustó el video, te agradecería que nos dejes un like, dejes tu comentario de si lo probaste, qué tal te pareció y si deseas algún video específico sobre algún tema. Gracias y nos vemos en el siguiente video. Chao, chao.